amor de Cristo. Amén. Amén. Es hermoso, ¿no es cierto? Amén. Hoy vamos a estar con un tema que muy poco se toca a veces. No vamos a hablar del amor de Dios, pero sí vamos a hablar de la ira de Dios. Dios tiene un plan divino y ese plan es rescatar al hombre de su pecado, de su caída. Ese es el plan de Dios, de rescatarnos. Vamos a ir a Mateo 20, 29. Mateo 20, 28, perdón. 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Aquí vemos, Dios envió a su Hijo a este mundo a morir en la cruz por nuestro rescate. Es un precio muy alto que Dios ha pagado para que nosotros podamos tener vida, y vida en abundante, vida eterna para siempre. Amén. Fuera de Cristo no hay nada. Y también 1 de Timoteo 2:6. Primera de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él vino para rescatar a todos, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró en el huerto de Edén, el hombre perdió la comunión con Dios. Dios echó afuera a Adán y Eva del huerto. Pero mientras que estaban dentro del huerto, Dios se paseaba, dice, en el huerto. Y había una relación entre Dios y el hombre. Pero el pecado ha destrozado eso. El pecado rompió eso. Rompió esa comunión que había entre el hombre y Dios. Y vamos a tener una palabra de oración, después vamos a continuar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo de poder estar aquí y aprender más de tu palabra, Señor. Te pido tu ayuda. Es un tema delicado, es un tema fuerte, pero sabemos, Señor, que tú tienes un plan. Y nadie va a poder impedir el plan que tú tienes para rescatar al hombre. Amén. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La ira va a caer sobre los incrédulos. No sé si hoy aquí hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero si hay una persona hoy aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, está en un problema. Dice que Dios ama al hombre que Dios ha creado, pero odia al pecado. Odia al pecado. Y si fuera de Cristo, no somos nada. Cristo es el todo para nosotros. Entonces la ira de Dios va a caer sobre
sobre los incrédulos, los que rechazan la verdad, los que le dan la espalda a Dios, los que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de todas aquellas cosas sobre el plan que Dios tiene en este mundo. Al que rechaza a Dios ya va detrás de los ídolos. Va detrás de los ídolos, como hemos hablado esta mañana, ¿no? En la escuela dominical, ¿no? Dice, y rechazan a su Hijo, ¿no? Quien sufrió y murió por nuestro pecado. El hombre está hecho para adorar. Siempre el hombre va a adorar a algo. Si no adora a Dios, va a adorar a algún ídolo. Porque el hombre está diseñado para adorar. Porque si el hombre que no adora a algo está vacío. Pero no, Dios ha creado al hombre con ese diseño, ¿no? Esa capacidad para adorar. Y Dios lo que quería que Él sea adorado, porque Él es el Creador, Él es el Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Amén. A Él pertenece todo lo que Dios ha creado. Nosotros también fuimos criados por Dios. Y Él ama a su creación, porque todo lo que Dios ha hecho era bueno y en gran manera lo podemos ver en Génesis. Cada cosa que Dios crió era bueno. Era bueno. Pero por causa del pecado, todas las cosas se han corrompido. La misma creación está bajo condenación. Entonces, como el pueblo de Dios que rechazaron a Dios y fueron tras los ídolos. Esta mañana justo estábamos tocando en Éxodo, cuando Dios libró a su pueblo de Egipto. No más entrar a cruzar el Mar Rojo, ¿no? Ya había un problema. Ya empezaron a quejarse, ¿no? Pero cuántas cosas Dios ha hecho, cómo Dios se ha manifestado a ellos con su poder. Pero parece que no le ha entrado aquí, ¿no? Y Dios, cuando los sacó de Egipto, estuvieron ante el monte Sinaí. Moisés, que intercedía entre Dios y el pueblo, ¿no? Mientras que Moisés estaba con Dios, ¿no? El pueblo estaba abajo esperando a Moisés, y como él tardó en bajar, ya empezaron a inquietarse, ¿no? ¿A dónde está Moisés? ¿A dónde está Moisés? ¿Vendrá Moisés? ¿Se quedará arriba? ¿No? Y vemos la inclinación del hombre tan rápido. Y nada menos a Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿no? Accedió a un pedido del pueblo de hacer un ídolo. Hacer un ídolo. Y también podemos ver que la ira de Dios cayó sobre el pueblo. Porque dice, en ese día murieron 3.000 personas. 3.000 personas. Entonces, no queremos hablar de la ira de Dios como si fuera algo malo. La ira de Dios es algo bueno. Es que cuando tú vas al médico, y cuando
el médico te da el diagnóstico de tu problema. Él te dice, bueno, tienes una enfermedad terminal. Muchas veces pasa eso, ¿no es cierto? Tienes una enfermedad terminal. Pero no te haga problema que hay una solución. Que muchas personas se salvan, ¿no? Con lo que yo te voy a recomendar. Tenía esperanza. Y así también nosotros, como hijos de Dios, ¿cuántas veces hablamos realmente la verdad a la gente cuando le hablamos de la salvación? ¿Qué nos gusta decirle a la gente? Nos gusta hablarle del amor de Dios, de la paz, ¿no? Y todas esas cosas lindas que el hombre quiere escuchar. Pero realmente no le estamos diciendo la verdad. No le estamos diciendo cuál es el futuro que le está esperando. Es la muerte. Que es la muerte espiritual. Y ese es el comienzo del Evangelio. Anunciar la ira de Dios. Porque de esa manera el hombre puede pensar, uy, estoy en un problema. Tengo que hacer algo con mi vida. ¿No? Pero si no le hacemos llegar ese mensaje, la persona se va a tomar su tiempo, va a decir, bueno, hoy no, mañana, pasado, y lo va dilatando, ¿no? Pero Dios dice, hoy es el día de salvación, hoy, y no mañana, porque mañana no sabemos si tenemos otra oportunidad. Entonces la ira de Dios no está sobre todas aquellas personas que no creen en el Hijo de Dios, aquellos que rechazan al Hijo de Dios, al que vino a rescatarnos. Rechazando al Hijo de Dios, no, la ira de Dios está sobre esa persona. La ira de Dios está sobre los impíos, para aquellos que rechazan a Dios. Como el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, haber conocido a Dios. ¿Quién era Dios? Las cosas que Dios había hecho en Egipto. Los milagros que Dios había hecho, sin embargo, cuando salieron de su presencia, le dieron la espalda. Le dieron la espalda. Y sobre esa gente, la ira de Dios se manifiesta. Y Dios nunca escondió su ira. Dios nunca cubrió su ira. Dios siempre ha manifestado su ira desde el principio. Entonces, estos son dos temas. No lo pasaste, no lo pusiste por ahí. En la ira, no, del juicio. Vale, bueno. La ira de Dios y el amor de Dios, estos son dos temas a los cuales no le hacemos justicia. El amor de Dios está más allá de nuestro conocimiento. No podemos comprenderlo. Está más allá de nuestro conocimiento. Y la ira de Dios tampoco podemos abarcarla ni comprenderla. Porque Dios es santo. Y la ira, dice, viene del cielo. Vamos a ir a Romanos 1:18.
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sobre esa gente está la ira de Dios. Aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que no aceptan la verdad y están engañando. Como vemos aquí en este mundo, podemos ver tantos falsos maestros que andan engañando, ¿no?, a las personas con la falsa doctrina. Sobre esa gente la ira de Dios va a caer con todo su peso, con todo su peso, ¿no? Porque ellos están reteniendo la verdad. Dice, porque se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia la verdad. Y la pregunta ¿es correcto predicar sobre la ira? ¿Debemos predicar sobre la ira de Dios? Amén. El mundo tiene que saber. El mundo tiene que saber. Entonces, cuando vamos a hablar a una persona de Cristo, también tenemos que mostrarle cuál es su problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál va a ser el fin sin Cristo? Estamos obligados a advertir de estos verdaderos peligros. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos saber más acerca de la ira de Dios? Vamos a ir a Job. Job 36, 18. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Dios ha manifestado su ira. Y también la Biblia declara que la ira de Dios es auténtica. La ira de Dios es real. La ira de Dios va a caer sobre aquellos que quieren detener la voluntad de Dios, que es el rescate del hombre. Entonces los salmos dan muchos detalles sobre la ira, muchas referencias sobre la ira de Dios. La Biblia está llena, ¿no?, que habla de la ira de Dios. Y Dios ha manifestado su ira. Dios no ha ocultado su ira. Y dice también que luego habrá Salmo 2:5. Dice así: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios se va a encargar de ello. Y también en Salmo 21:9.
Dice, los pondrá como horno de fuego en el tiempo de tu ira. No escaparán. No escaparán. Tarde o más temprano, la ira de Dios los va a alcanzar. Salmo 78, 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Entonces, Jesús también advirtió en Mateo 3:7. Mateo 3:7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de viudas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cuándo va a ser esa ira venidera? El futuro. Y nadie va a poder escapar de esa ira. Todo el mundo va a tener un juicio en el gran trono blanco. Grandes y pequeños, todos van a estar en la presencia del Creador. Y cada uno va a recibir su paga por las cosas que ha hecho en este mundo. Nosotros como cristianos también vamos a tener que presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? También tenemos que rendir cuenta por todas aquellas cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Tenemos que rendir cuenta. Nadie se va a librar, pero gracias a Dios que nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. Pero aquellos que van a estar ante el gran trono blanco, ante la presencia de Dios, dice que los libros van a ser abiertos, ¿no? Y cada uno va a recibir su recompensa, que es la muerte segunda, ¿no? Es la muerte espiritual. Porque muchos piensan, bueno, si yo muero, yo voy a morir antes de llegar a ese lugar. ¿No? Llegarás, porque el alma no muere. Y tenemos un testimonio muy claro en Lucas 16, Lázaro y el rico. Léanlo. Y eso no es un cuento. La Biblia no es un cuento para entretenernos. La Biblia a las cosas reales, y cada cosa llama por su nombre. La ira de Dios se ha manifestado del cielo, ¿no? En el versículo 18, ¿no? Comienza la plenitud del Evangelio. Hay que anunciar la ira de Dios, porque la gente cree que van a escapar de la ira de Dios. Y la única manera de poder escapar de la ira de Dios es aceptando a Cristo como su Salvador. Él es nuestro Salvador.
el que vino a rescatarnos. Entonces Dios, a pesar que la ira y a todos nos gusta hablar del amor de Dios a la gente, ¿no? Queremos llamar la atención del amor de Dios y hablarle cosas bonitas de Dios, pero también tenemos que hablarle de las cosas duras, que es el juicio final, que es la ira de Dios. ¿La ira de Dios es algo bueno? Si lo miramos como debe ser, es algo bueno. Es como una enfermedad. ¿Es algo bueno que el médico te diga que tenés una enfermedad? Sí, es bueno porque tú puedes hacer un tratamiento. Pero si el médico no te dice nada, tenemos un problema. Si Dios no hablaría de su ira en su palabra, estaría cojo la Biblia. Y solo hablaría del amor, ¿no? Pero al llegar al conocimiento de Dios, Dios también tiene que hablar de su ira. Sobre aquellos que detienen la verdad. Sobre aquellos que dan la espalda a Dios. En el diluvio, Dios mostró su ira a todo el mundo, menos a Noé y su familia. Dios mostró su ira. Y seguramente Noé ha hablado a ellos. No solamente Noé edificó el arca, sino también él ha dado testimonio de quién es Dios. Y que Dios tenía un plan para ellos. Porque el plan de Dios en cuanto al rescate es para todo el mundo. Para todo aquel que en Él cree será salvo. Si hoy estás aquí y nunca has hecho esa profesión de fe, tienes una oportunidad. Y no debemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da. Porque no sabemos cuánto vamos a estar en este mundo. ¿Cuándo tenemos que marcharnos de este mundo? Si hoy estás aquí sin Cristo, estás bajo la ira de Dios. Pero Dios es un Dios de ira para aquellos que rechazan a su Hijo. Y también en Sodoma y Gomorra, capítulo 19 de Génesis. Dios también mostró su ira ahí. Dios mandó fuego del cielo para destruir a Sodoma y Gomorra. Y solo una persona y sus hijas salieron ilesos de esa ira. Ni quiero pensar cuando llegue el día final, el día de la ira, el día del juicio de Dios. Las cosas los acontecimientos que van a haber en este mundo va a ser algo nunca visto, jamás. Nunca. Y ni siquiera podemos imaginar eso, lo que será ese día. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, cuando venga el rapto,
ahí va a empezar el juicio, ahí va a empezar la ira de Dios, que va a caer sobre toda esa gente. Va a ser, ¿por qué Dios va a castigar de esa manera a la gente que se queda aquí en la tierra? ¿Por qué Dios no los quitó del medio y ya afuera? Pero Dios siempre da oportunidad. Aún en la gran tribulación, las personas van a tener oportunidad para reconocer a Cristo como su Salvador. El único problema es que van a tener que pasar por una situación muy, muy distinta a la que estamos hoy día, ¿no? En la gracia de Dios. Pero el día de la tribulación va a ser algo terrible. Todo aquel que profesa ser cristiano va a ser eliminado, va a ser quitado. Va a sufrir la muerte inmediata. La ira de Dios fue revelada, ¿no?, en contra de las naciones. En el Sinaí, como hemos visto hoy, el pecado de Israel, ¿no? La ira de Dios cayó sobre ellos por haber dado la espalda a Dios, por haber apostatado de Dios. Y Dios dice también en su palabra, dice, y muchos me apostatarán en aquel día que se acerca. Muchos van a dar la espalda a Dios. Muchos dicen ser cristianos, pero cuando llegue el momento van a apostatar, porque realmente no son. Hoy aquí, los que venimos todos los domingos, ¿todos serán salvos? Nosotros no lo podemos saber. Pero Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. ¿Con qué responsabilidad tomamos nosotros las cosas de Dios? Vengo cuando se me dan las ganas de venir a la iglesia, a la reunión de oración, o un estudio que se haga, vengo, no me gusta, no voy. ¿No? Por su fruto los conoceréis. Pero podemos estar el 100% seguros de nuestra salvación. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Amén. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cristo intercede en los cielos por nosotros. Y el Espíritu Santo intercede aquí con Dios. Y Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Pero por su fruto los conoceréis. Jesucristo tomó nuestro lugar para salvarnos de aquella ira. Cristo tomó nuestro lugar para salvarnos. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Por él seremos salvos por la ira. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz. Él es el único que nos puede librar de la ira de Dios. ¿Y quién tiene que dar ese testimonio al mundo? La iglesia. Nosotros. Es el único medio de poder librarnos de la ira de Dios. Es el único. No hay otro medio.
No es por lo que yo sea bueno o que yo cumplo con ciertos ritos. No es por nuestras obras, sino por la obra maravillosa que Cristo ha hecho en la cruz. Amén. Porque nosotros lo único que merecíamos era la muerte. Era la muerte por causa de nuestro pecado. Pero Dios en su misericordia quiere salvarnos. Amén. Dios quiere salvarnos. Jesús, cuando fue clavado en la cruz en su muerte, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla de sufrimiento. Nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que Cristo ha sufrido. Todos nuestros pecados fueron clavados ahí en la cruz. Todos. Por eso Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tuvo que ser así porque Él era el único que podía cargar con nuestros pecados. Amén. El único. No hay otro. Y no hay otro medio de rescate. No hay otro medio. Dios proveyó un medio de rescate. Y también la ira de Dios es atesorada. Romanos 5, 2:5. Dice así: pero por la dureza por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos dos oportunidades. Una oportunidad: o seguimos con nuestra incredulidad, con nuestro orgullo del corazón, no querer reconocer mi situación, no querer reconocer que Dios ha enviado a un rescatador para rescatarnos de la ira. Podemos seguir así, puedes atesorar ira para el día futuro, para la gran ira de Dios. O podemos atesorar, acumular tesoros celestiales. Amén. Mateo 6:20. Dice: no hay tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceo tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí dice el Señor que debemos hacer un tesoro, donde vamos a pasar la eternidad, donde vamos a estar para siempre con nuestro Creador, allá en los cielos. Ahí que nos hagamos tesoro, que nuestra mira siempre esté puesta ahí como hijo de Dios, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, preparando lugar para cada uno de sus hijos, cada uno de sus hijos, ¿no? Y ahí donde debemos nosotros poner la mira, que hagamos tesoro en el cielo, no aquí en la tierra, donde todo se corrompe, donde acá nada va a prevalecer, nada. Entonces Dios dice: pon la mira hacia arriba, donde está nuestra ciudadanía. Ahí está nuestra ciudadanía real, en los cielos, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados para que podamos tener vida y en abundancia. A pesar de las circunstancias que podemos pasar en este mundo, Dios en su amor y en su poder y en su fuerza, Él nos va a mantener firmes.
Amén. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es nuestro guía. Es el que nos capacita, el que nos da el poder, la sabiduría, ¿no? Para vivir cada día, aún en problemas, en dificultades de este mundo. Porque este mundo está lleno de dificultades, de problemas y de circunstancias difíciles que tenemos que atravesar. Pero con la ayuda de Dios, ¿no? Y no perdamos de vista dónde está nuestra ciudadanía allá en los cielos. Amén. Ahí debemos nosotros tener la mira puesta allá en los cielos. Y por último, vamos a terminar, que ya la hora se va escapando. Hay mucho material a hablar sobre este tema de la ira de Dios. Mucho. Simplemente estamos sacando un poquito el polvo de encima. Pero hay mucho que hablar sobre este tema. Entonces, ¿necesitamos predicar más sobre la ira de Dios? Una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Amén. ¿Debemos predicar más sobre la ira de Dios? Amén. Amén. Sí. No, porque es la única manera que el hombre pueda darse cuenta que está en peligro, que su vida corre peligro. Porque si no le hablamos del problema que tiene el hombre, de nada sirve que le hablemos del amor y todas esas cosas. Debemos hablarle las cosas reales, como Dios manda. La ira de Dios se manifiesta del cielo. Y debemos anunciar ese mensaje. Entonces necesitamos predicar más sobre la ira de Dios. Y también dice, acuda a Cristo, ¿no? Y escape de la ira venidera. Acuda a Cristo. Si hoy estás sin Cristo aquí en este lugar, nunca has hecho la profesión de fe, nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el momento. Este es el momento. Hoy es el momento. ¿No? Acuda a Cristo y escape de la ira de Dios. No hay otro escape. Es la única puerta. Es la única puerta. Pero muchos se paran en esa puerta y no cruzan la puerta. Debemos cruzar la puerta. Debemos entrar por la puerta. Cuando tú abres la puerta de tu casa, ¿para qué la abres? Cuando vienes de afuera. Para entrar en tu casa, ¿no es cierto? Igual, nosotros lo mismo. Cristo es la puerta, dice, yo soy la puerta. El que entrare por esa puerta será salvo. Amén. Pero que tenemos que entrar. Y muchos se quedan parados ahí delante de la puerta. Pero profesan ser cristianos. ¿Entiendes? Entonces es muy importante entender eso. Tenemos que entrar por la puerta. Debemos que tragarlo. No debemos masticarlo y dándole vuelta en la boca, sino debemos tragarlo. Para que la salvación sea completa. Acuda a Cristo. Cristo le recibirá tal como es. Tal como es. Cristo lo va a recibir. Porque Él murió por nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Bendito Padre Celestial, doy gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu ira es verdadera y que nadie va a poder escapar fuera de Cristo, de tu ira. Cristo es el único remedio. Cristo es el único salvador. Cristo es el único rescatador para el hombre. A Él debemos acudir. Señor, te pido, si hay alguna persona hoy aquí en este lugar que no te conoce como Salvador, tú conoces su corazón. Nosotros no podemos saber, pero tú sí sabes, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Y Él es el único que puede convencer de pecado, el Espíritu Santo. Te pido, Señor, tu ayuda para que esa persona que hoy está aquí, que no te conoce, puede salir de aquí, ¿no? Como una nueva criatura, con un nuevo nacimiento. Es en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, tu ayuda y que tenga parte también en el reino de los cielos.
Amén. Pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.